forma más abrupta en la que has dejado un trabajo de mierda? Trabajé con un hombre cuya esposa se estaba muriendo de insuficiencia hepática. Terminó faltando mucho al trabajo para estar con ella en el hospital y cuidar de los niños. Los jefes les dijeron que trabajarían con él y que no se preocuparan por el tiempo que faltaba. De repente lo despidieron por faltar demasiado al trabajo. Nos lo dijeron en una reunión y nos dijeron que íbamos a tener que colaborar y ayudar con su trabajo. Pregunté cuándo lo reemplazarían en su puesto y nos dijeron que no había un plan para eso en ese momento, por lo que el equipo tendría que asumirlo de forma permanente. Llené silenciosamente mi auto con mis propias cosas y envié un correo electrónico durante el fin de semana diciendo que me habían ofrecido otro trabajo y que no regresaría el lunes. Estaba realmente feliz de dejarlos con poco personal después de lo que hicieron. Llegué 5 minutos antes de mi turno y entregué mis llaves al departamento de contabilidad. Era el gerente del restaurante de un hotel. Antes de eso, había enviado mi aviso de vacaciones con meses de anticipación y me lo aprobaron. Un día antes de irme de vacaciones, despidieron al otro gerente. El director de alimentos y bebidas me dijo con indiferencia que volviera a reservar mi viaje y que fuera a cubrir el turno del gerente despedido. Ja 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 ja. La expresión de su rostro esa noche no tuvo precio. Mi esposo falleció el 25 de diciembre del 2017. Empecé a trabajar en Edward Jones Financial en marzo de 2018. Mi jefa era una mujer de unos 40 años obsesionada con Sex and the City y las novelas románticas de Lifetime y Hallmark. Se había divorciado 3 veces y tenía una vida amorosa muy agitada. Con frecuencia nos leía mensajes de texto de sus distintos novios durante el almuerzo. Una vez me dijo: tienes mucha suerte de ser viuda. Yo me he divorciado 3 veces y no sé si alguien me ha querido alguna vez. Al menos tú sabes que te han querido. Francamente, puedo responderle esa pregunta si realmente quiere. Es algo obvio, pero me estoy desviando del tema. Ella quería intentar arreglar mi aversión a la Navidad, al estilo de Lifetime. Decidió que podía hacer que me enamorara de la festividad nuevamente si me obligaba a celebrar la Navidad al máximo. Eso sí, era el primer aniversario de su muerte. Esto era reciente. Esto dolió y, francamente, todavía duele. Ella decidió que la manera de hacerme recuperar mi alegría navideña sería ponerme a cargo de la planificación y la organización de una fiesta de Navidad para un cliente. Le hablé varias veces sobre lo que no podía hacer, lo devastador que sería para mí mentalmente, lo ansioso que me llenaba incluso pensar en ello, y lo mucho que me diagnosticaron TEP. A ella no le importó. Estaba convencida de que podía hacer desaparecer mis problemas y hacer que volviera a estar alegre. Así que, en lugar de planificar nada, pasé todo noviembre y diciembre solicitando otros trabajos mientras decía que estaba trabajando en la fiesta. Le envié listas de artículos que nunca pedí, aprobaciones de facturas que finalmente no envié, etc. El día en que se suponía que se realizaría la fiesta de Navidad, envié una tarjeta navideña a la oficina con mi renuncia, la bloqueé de todo y nunca volví. ¡Feliz maldita Navidad, linda! Había solicitado una licencia porque a mi abuelo le habían diagnosticado cáncer y sus hijos, incluidos mis padres, y estaban en diferentes partes del mundo, trabajando, y buscaban desesperadamente pasajes para regresar. Yo era el único niño, adulto, que había allí, aparte de mi abuela, que no estaba completamente preparada para tomar estas decisiones en el momento. Pasé 3 días en el hospital, hasta que llegaron todos los adultos, volví a la oficina exhausto y tuve que ponerme al día con todo mi trabajo anterior porque estaba siendo irresponsable, mientras ella, mi jefa, cerraba la sesión puntualmente a las 5 para un partido de voleibol en el patio de la oficina. Acababa de salir de la universidad, pero un día sentí que algo andaba mal y simplemente reservé un boleto de ida para salir de ese lugar, tomé todas mis pertenencias y me fui y estuve sin trabajo durante 2 meses. Recursos Humanos me llamó a mi teléfono después de 2 meses y me preguntó por qué no me había registrado. Les expliqué todo lo que sucedió, les envié los talones de quimioterapia / operación y les dije que si no podían valorar la vida humana, no quería trabajar para ellos. Me pusieron bajo un manager diferente pero nunca iba a quedarme más allí. Acepté un trabajo con la excusa de que podría trabajar desde casa 2 días a la semana. Mi viaje consistía en un trayecto de 20 minutos hasta el tren, un trayecto de 45 minutos a 1 hora en tren y luego subirme a un autobús hasta la oficina otros 15 minutos. Hacer eso 3 días a la semana era tolerable, pero 5 días a la semana era insoportable. Me dijeron que podría empezar a trabajar desde casa una vez que terminara mi periodo de prueba. Esto fue justo después de que el director ejecutivo de la empresa ordenara que todos regresaran a la oficina. La empresa se había mudado a una nueva oficina durante el cierre y aún no estaba lista. Mi jefe, que también era nuevo en la empresa, era un buen tipo, pero había cosas en el que se estaban volviendo cada vez más molestas. Yo trabajaba en el departamento de informática y teníamos una habitación separada del resto de la oficina. Su escritorio estaba justo fuera de la oficina. Él pensaba que intentaría evitar que la gente nos molestara si podía. Eso estaba bien, pero tampoco podía salir de la habitación sin que te preguntaran a dónde ibas. Tengo que ir a mear, Luis. Tenía la mala costumbre de detenernos cuando nos íbamos a ir al trabajo. Siempre decía que necesitaba 2 minutos, cuando en realidad eran 20 minutos. Yo le recalcaba que solo había unos pocos autobuses después de las 5 y que mis trenes de vuelta a casa tenían un número limitado después de la hora punta, así que tenía que irme a las 5 a menos que fuera una emergencia. El problema es que el tipo vivía a 1 hora y media del trabajo y no quería viajar todos los días, así que alquiló un apartamento en la misma calle y se iba a casa con su mujer los fines de semana. Yo siempre tenía que esforzarme para coger el último tren de la hora punta para volver a casa. Lo que realmente
realmente me cabreaba era que esperaba hasta las 3 de la tarde para decirme que tenía que hacer algo antes de irme. Ahora estoy luchando por conseguir que me preparen 20 escritorios para poder irme a tiempo. ¿Por qué no me lo pudiste decir a las 9 de la mañana? Un día llegué antes de que él llegara para hacer un trabajo y me dijo que no quería que llegara antes que él. ¿Por qué no? Era tan controlador que se paraba detrás de mí y le decía que no estaba haciendo algo bien porque no lo estaba haciendo a su manera. Había otro chico en el equipo que había estado allí durante 6 meses y este era su segundo trabajo en sistemas. Era un novato a mis ojos. He estado en sistemas durante 20 años. Trataba al novato como si tuviera 20 años de experiencia y me trataba como si yo fuera el novato. Entonces, ahora llega el momento de que comience a trabajar desde casa y me dicen que realmente no podemos trabajar desde casa. Simplemente se lo dicen a los empleados porque saben que la gente no quiere venir todos los días. Así que 5 días a la semana, un viaje horrible y un gerente microgestor que me tiene como rehén todos los días. El día que me llamó mi jefe para decirme que él quería salir las 5 en punto, que quería salir a tiempo, fue la gota que derramó el vaso. Afortunadamente recibí una llamada de un reclutador para un puesto de mayor categoría, más dinero y que yo mismo podría manejar. Firmé la carta de oferta y renuncié por correo electrónico sin previo aviso. Me tomé 2 semanas de vacaciones, las primeras en 18 meses. Mi jefe me llamó para decirme que tenía que poner en orden mis prioridades. Lo pensé un segundo y le dije, tienes razón, renuncio. Nos vemos luego, Popó. Solía trabajar para una pequeña empresa de tecnología que vendía publicidad web. Me contrataron para hacer marketing online, pero el trabajo se transformó en brindar soporte al equipo de ventas, resolver problemas de red, realizar mantenimiento de servidores y responder los teléfonos cuando la recepcionista estaba en descanso. Trabajé allí durante casi 2 años. El jefe era, digamos, impredecible. Además, era un imbécil con todos los que trabajaban allí, no tanto conmigo, porque yo era el técnico. Tenía que ser amable conmigo porque podía meterme con él y él lo sabía. Me fui de vacaciones una semana un verano y fue entonces cuando se produjo la catástrofe. Todavía no sé por qué, pero durante mi semana libre no pude acceder a nada. Tenía 2 o 3 opciones de acceso remoto para acceder a las computadoras de la oficina porque nuestros servidores web se caían de forma rutinaria debido a intentos de piratería. La única forma de recuperarme era reiniciar los servidores web. Esto le daría tiempo al firewall, en un servidor independiente, para lidiar con todo el exceso de tráfico. Entonces, la noche antes de que tuviera que volver al trabajo, recibí un mensaje de texto automático que decía que un servidor no funcionaba, así que fui a iniciar sesión para reiniciarlo y mi contraseña no funcionaba. No hubo problema. Probé con otra computadora, tampoco funcionó. Entonces, intenté iniciar sesión directamente en el servidor web. Solo otras 2 personas tienen ese inicio de sesión. Tampoco funcionó. Entonces llamé a mi suplente, la persona que se suponía que se ocuparía de esto mientras yo estaba fuera, pero no hubo respuesta. Muy bien, le envié un mensaje de texto al administrador del servidor, vive en otra ciudad, y tampoco hubo respuesta. Entonces llamé a mi jefe, pero tampoco hubo respuesta. Es extraño, ya que siempre respondían todos. Por supuesto, a esa altura ya sabía que algo estaba pasando, así que dije, al diablo con todo, no voy a volver a trabajar, y reanudé el negocio en el que estaba trabajando antes de empezar a trabajar para él. En el primer mes que empecé a poner en marcha mi propio negocio, gané más dinero que en el último mes que trabajé para él y nunca miré atrás. Nunca supe nada de él, ningún correo electrónico, ninguna llamada, ningún mensaje de texto preguntándome dónde estaba. Hablé con otras personas que trabajaban allí y me dijeron que les había dicho que simplemente no me había presentado y que no respondía a sus llamadas. Así que, por supuesto, les conté a todos lo que pasó y nadie pareció sorprenderse. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué lo hizo enojar, pero sí sé que algo lo hizo. Tengo mis teorías. Una de ellas es que encontró mi página de LinkedIn, en la que se indica que tengo y opero mi propio negocio, e incluso la página de LinkedIn de mi empresa. Nunca me molesté en cambiarla ni en quitarla. Creo que fue porque su esposa había visitado mis perfiles en LinkedIn durante mi semana libre. No fue una sorpresa del todo. Ya estaba pensando en irme de todos modos porque las cosas entre él y yo se estaban poniendo muy tensas. El tipo era demasiado impredecible. Se me adelantó por unas semanas. La gota que colmó el vaso para mí fue que un día nos llevó a mí y a otro tipo a una oficina vacía y nos regañó durante media hora por algo trivial antes de preguntarnos, ¿y creen que alguno de ustedes puede conseguir otro trabajo en algún lado? A lo que respondí, sí, tendré otro trabajo al día siguiente. No le gustó esa respuesta. Supe entonces que el final estaba cerca. Me despidieron unas 3 semanas después. Estaba terminando un proyecto importante, un centro de operaciones para una empresa de alta tecnología, a nivel de la NASA. Yo había hecho todo el trabajo, incluyendo reuniones con contratistas, disposición de cables. Tuve que cambiar más de 5.000 números de cables en una disposición porque el gerente quería que estuvieran numerados de izquierda a derecha desde el frente de los racks en lugar de la parte posterior, instalaciones de equipos, carga de software, configuración de hardware, todo. Llegué un día libre y el gerente estaba teniendo una reunión con los altos ejecutivos y me sacó de la oficina a toda prisa, así que sospeché, correctamente, resultó que se estaba atribuyendo el mérito de mi trabajo. Lo último que había que hacer era tender varios cientos de cables Ethernet,
y él quería que estuvieran codificados por colores según el lugar al que iban, yo quería que estuvieran codificados por colores según el tipo de datos que transportaban. Mi manera era la forma en que se hacía en la industria, en otros sitios de la empresa. Le dije que sí se trataba de una preferencia personal, porque prevalecía su preferencia, porque este es mi proyecto. Arqueé las cejas. Ah, sí era su proyecto. Le pregunté qué estaba haciendo, ayudándome. Al final de mi siguiente día de trabajo, le dije que le avisaba con 2 días de antelación y que no volvería. Se puso furioso. 2 días no es tiempo suficiente, necesito un mínimo de 2 semanas, y así sucesivamente. No me has entendido. No es un aviso de 2 días, es un aviso de hoy, como si mi último día fuera hoy. Luego recogí mis cosas y me fui. Había comprado conectores LAN de 3 piezas, pero él no sabía para qué servía la tercera pieza y tiró la caja. Luego, cuando instaló los cables LAN, todo el equipo arrojaba errores extraños e intermitentes. Cuando mi compañero de habitación, que todavía trabajaba allí en otro departamento, le señaló que lo había hecho mal, tuvo que pedir todos los conectores nuevos, presentar la aprobación del presupuesto y admitir el error, y reinstalar todas las terminaciones. Unos meses después, un amigo que hizo averiguaciones de antecedentes me dijo que mi antiguo jefe era un delincuente sexual convicto. Se lo dije a mi compañero de habitación, que todavía trabajaba allí, y él se lo contó a otras personas. Un guardia de seguridad vio que alguien lo estaba buscando y se lo dijo a Recursos Humanos, que lo despidió inmediatamente. Me llamaron de la empresa por delatar a una compañera sobre su error, así que me reí y le dije a la mujer del teléfono que ya no tenía que volver a hacer eso y que dejaría el trabajo después de terminar mi turno. Les dije que podían llamar a mi gerente, ya que ella nunca contestaba el teléfono. Larga historia. Trabajé en un estudio de retratos de mala calidad que había sido contratado para estar en tiendas más grandes. Mi gerente regional era una pesadilla. La empresa estaba siendo investigada por problemas de nómina, no pagaba todas las horas trabajadas, decían que era un error informático. Me enviaron a todas las sucursales de la zona para reemplazar a alguien. Trabajaba muchas horas y muchas veces era un trabajo increíblemente fácil y estúpido, y en un momento trabajé en una sucursal donde estaba tan desquacerada que leí todo El Señor de los Anillos, El Hobbit y varios libros más. Estaba en una sucursal y una señora entró buscando las tarjetas de cumpleaños de su hijo. Las había terminado y las estaba enviando. No las pude encontrar y llamé al gerente de esa sucursal. En la llamada ella se rió, me dijo que no las había pedido y que esa señora era una perra que no quería pagar por más fotos, así que esto era culpa suya. Le dije exactamente eso a la señora, le di un número de queja y le devolví el dinero. Ahora bien, todo este asunto de no pedir fotos para un cliente fue una estrategia genial del gerente regional. Básicamente, si sentías que un cliente podría pedir más, le decías que estabas haciendo el pedido, le quitabas el dinero y, cuando venía, no podías encontrar sus fotos y rehacías la sesión gratis e intentabas venderle más fotos. Lo odiaba, me parecía un poco grosero. Me metía en problemas constantemente por no hacerlo. La empresa me llamó poco después de que la señora se fuera. Empezó a regañarme por decirle a la clienta la verdad, no al gerente por estafar a la clienta. Fue entonces cuando decidí terminar con el asunto. Marqué la hora de salida, le dejé un mensaje de voz a mi gerente y eso fue todo. No recibió el mensaje hasta 2 días después. Trabajé para un teatro infantil que no estaba teniendo una buena situación económica. Era un teatro de pago y relativamente caro, pero que perdía dinero. Yo estaba a cargo del vestuario. Me dieron un presupuesto de $400 para vestir a 120 niños en 3 elencos. Esa era la única limitación y era una hazaña casi imposible, pero logré hacerlo con mucha creatividad y reciclando vestuario viejo. Así que llegó el fin de semana de la exhibición y yo estaba sentado con el resto de los directores de la exhibición afuera de la reunión que estaba teniendo la junta directiva. Comenzaron a llamar a todos los directores uno por uno y a despedirlos. A todos y cada uno. Yo fui el último. Me llamaron, me sentaron frente a todos ellos. Sabiendo lo que acababa de pasarle a cada uno de mis compañeros de trabajo, estaba listo para que me despidieran. Queremos que te hagas cargo del programa y seas el director de entretenimiento de nuestra empresa. Me reí en sus caras y les dije, no, acaban de despedir a todo mi personal y quieren que los apuñale por la espalda para obtener un mísero sueldo de un grupo de personas que, entre sus 5 títulos de empresariales, no pueden llevar un presupuesto ni aunque su vida dependiera de ello, maldita sea. Tengo otros 2 trabajos. No necesito esta mierda. Y me fui con los compañeros de trabajo que acababan de despedir. No les dije nada sobre lo que había sucedido allí, así que no sé si alguna vez se enteraron de lo que había sucedido en realidad. Pero no me importa. No estaba dispuesto a reconstruir esa empresa desde cero. Tuve un gerente que era alcohólico. Llegaba tarde y con resaca o todavía borracho todos los días. Tenía que salir de la tienda durante largos periodos de tiempo para ir a vomitar al baño, dejándome sola cuando estábamos ocupados. Se comportaba de manera errática y hacía cosas que solo generaban más trabajo para todos los demás. Se distraía en medio de un servicio a un cliente y simplemente se iba. Siempre estaba sudando y los clientes se quejaban con frecuencia de que olía a alcohol. Una vez tenía una botella de jugo debajo del mostrador. Le di un vistazo cuando estaba fuera de la tienda y había alcohol allí. Otro compañero de trabajo y yo presentamos quejas regulares a sus superiores, pero no hicieron nada. En una ocasión, cuando estaba claramente completamente borracho y apestaba a alcohol,
Llamé a su jefa y le rogué que viniera a verlo con sus propios ojos. Ella entró y, según ella, no había evidencia de que estuviera borracho. Finalmente, me acusaron de acosarlo y me dijeron que lo dejara en paz. Unos días después, en sus días libres, mi compañero de trabajo y yo encontramos una lista de cosas por hacer que nos había dejado. Los dos estábamos muy enojados por toda la situación y ofendidos por la lista porque él y yo siempre hacíamos todo el trabajo de todos modos, mientras que nuestro gerente siempre cometía errores. Escribimos "no" y "vete al carajo" junto a algunos de los elementos de la lista y luego la tiramos a la basura. Seguimos haciendo nuestro trabajo, era solo nuestra forma de desahogarnos. El gerente encontró la lista en la basura al día siguiente y se la mostró a su jefe. Dijo que era evidencia de que mi compañero de trabajo y yo no estábamos haciendo nuestro trabajo y todavía lo acosábamos. Su jefe intentó emitirme una advertencia por escrito. La hice bolita y se la tiré en la cara y le dije, "que te jodan, renuncio", y me fui. Luego llamé a mi colega, que estaba a unos 10 minutos de comenzar su turno y se lo dije. Me llamó y dijo, "yo también renuncio". Luego los dejamos con su turno increíblemente ocupado sin personal. Resolví un error enorme del gerente, que era un alcohólico empedernido. Se trataba de una empresa que llenaba de combustible los aviones en un aeropuerto y tenía contratos con el gobierno. No había posibilidad de solucionar este error sin llamar al propietario. Literalmente salvé un contrato enorme pensando rápido y solucionando el problema antes de que se supiera. El propietario se lo contó al gerente alcohólico, pero no lo despidió. Ese gerente comenzó a tratarme como una mierda, como si no hubiera salvado su trabajo, incluso si lo regañaron. Un día, yo era literalmente la única persona de servicio cuando el gerente me llamó desde casa, borracho como un burro, y comenzó a decirme lo cabrón que era. Algunas de sus palabras podrían haberse interpretado como amenazas. Escribí una nota, la pegué en la ventana, cerré la puerta con llave y me fui sin decir una palabra. Al día siguiente, el dueño me llamó furioso y le dije, "si no quieres que los buenos empleados se vayan, despide a ese borracho de mierda. Tiene suerte de que no haya llamado a la policía por hacer amenazas criminales y a la Administración Federal de Aviación por contratar a un alcohólico furioso en un aeropuerto". Recibí mi último cheque por correo y el gerente se fue después de eso. Trabajé en una granja un verano durante la universidad. Fue agradable estar afuera todo el día y aprendí mucho sobre cómo se cultivan las cosas y la importancia de la mano de obra migrante en la economía estadounidense, ya que era el único ciudadano estadounidense que trabajaba en ese equipo. La mayoría de las personas eran increíblemente amables, consideradas y gentiles, a las que no les importaba mi terrible español y mi ritmo lento. Sin embargo, había un supervisor de 19 años que no contuvo su resentimiento hacia mí y aprovechó cada oportunidad para asegurarse de que todos supieran que él estaba a cargo. Un día, hacia finales del verano, estábamos trabajando en la construcción de unos canteros para preparar unas plantaciones en invernadero y yo necesitaba un mazo más grande para clavar estacas en el suelo. En lugar de hacer su trabajo y proporcionar a su equipo las herramientas adecuadas para el trabajo, decidió que simplemente se quedaría sentado en el carrito de golf, mirándome luchar con el pequeño martillo que me había dado, riéndose y hablando tonterías con todos los que estaban a mi alrededor. No me gustó mucho. En un momento dado, alguien necesitaba algo de él y se alejó del carrito de golf para ir a hablar con ellos. Aproveché el momento para robar el carrito de golf y conducirlo 3 millas hasta el estacionamiento donde estaba mi bicicleta. Dejé el carrito allí mismo, me subí a mi bicicleta y me fui a casa. Pasé por la oficina 2 semanas después y recogí mi último cheque. Comencé la escuela de nuevo la semana siguiente y nunca miré atrás. La empresa para la que trabajaba se fusionó con otra empresa, aunque, siendo realistas, en la compra ellos nos absorbieron técnicamente. Éramos la empresa más pequeña, así que nos aplastaron. Llevo haciendo lo que hago desde hace un cuarto de siglo, en total, no en este lugar, y soy bueno en lo que hago. Y he visto mucha disfunción organizacional en empresas grandes y pequeñas. Pero esto era diferente. El CEO de esta empresa, como descubrí más tarde, es un psicópata violento que ya ha tenido relaciones físicas con sus sobornados en el pasado y que dirige el lugar con lo que yo describiría como una cultura del miedo. Solo contrata a hombres y mujeres que dicen sí a todo y no toleran ningún tipo de disenso. Durante mi incorporación, uno de mis posibles altos directivos me dice, textualmente, "aquí lo mantenemos en la familia". Y no podría haber sido más claro lo que quería decir. Querían que obedeciera un código de silencio mafioso, una omertá, como condición para mi empleo. Me estaban haciendo una oferta que se esperaba que no rechazara. Al mismo tiempo, un vicepresidente de la nueva empresa que no estaba en la estructura de informes del CEO estaba llevando a cabo breves sesiones de presentación de 5 minutos con todos los empleados de mi empresa. Nos pidieron que fuéramos sinceros durante esta reunión, así que lo hice. Le dije al vicepresidente que estaba preocupado por mi trabajo, que sentía que me trataban como si fuera una propiedad, que las personas con las que me pedían que trabajara no colaboraban y eran unos chacales que siempre se peleaban entre sí y que no valoraban la experiencia técnica ni la competencia. El vicepresidente me dio las gracias y dijo que habría sido una sorpresa si no supiera nada de esto, y me aseguró que haría lo que pudiera. No fui la única persona que compartió sentimientos similares durante mi reunión de 5 minutos. Ahora bien, antes de que se hagan ideas, este vicepresidente era un buen hombre que en realidad estaba tratando de hacer algo para acabar con el régimen de terror del CEO. Pero las cosas llegaron a un punto álgido cuando el CEO le dijo al vicepresidente que se mantuviera al margen y se quedara en su carril. Tenía un trabajo que me gustaba, aunque no me encantaba. Formaba parte de un pequeño equipo de 3 personas y mi jefe y los 4 éramos auténticos cracks en nuestros trabajos. Y me quitaron ese trabajo.
Mi antiguo jefe y mi equipo no pudieron hacer nada para salvarme. Todos se pusieron tristes cuando me fui. Las cosas llegaron a un punto de ebullición en esa época y les dije que renunciaba. No di aviso, no recibí ninguna indemnización y ni siquiera me dieron mis días de vacaciones. Lo único que pude conservar fue mi dignidad. La única razón por la que pude hacer esto fue porque acababa de vender mi casa y tenía el dinero para decir, por primera y única vez en mis décadas de trabajo, a la mierda, renuncio. Mi antiguo equipo sigue trabajando allí. Almorcé con ellos hace unas semanas y todos desearían poder permitirse hacer lo que yo hice. Ahora trabajo en un lugar mejor. Tenía 24 años, trabajaba como reclutadora para una agencia de empleo temporal. Por lo general, me gustaba mi trabajo, pero había habido una nueva gerencia que se hizo cargo el mes pasado y el nuevo gerente de la oficina era una pesadilla. Yo era la más joven y, aún así, me llevaba bien con los reclutadores de mayor edad, que tenían entre 30 y 50 años. Los tres renunciaron cuando el nuevo gerente comenzó y redujo nuestras tasas de comisión. Yo me quedé porque necesitaba trabajar. La nueva gerente trajo a personal de su último trabajo y todos eran tan insoportables como ella. Los llamaban todo el tiempo, llegaban tarde, almuerzos prolongados constantes y luego dividían a los trabajadores temporales que les asignabas a los trabajos en todos los niveles, de modo que si, por ejemplo, te esforzabas mucho para contratar y asignar trabajadores temporales a ciertos trabajos, normalmente esa comisión era tuya, pero ahora se repartía equitativamente entre todos los reclutadores, a pesar de que los novatos no hacían ningún esfuerzo. Pasaban mucho tiempo hablando mal de su antiguo trabajo, sus vidas, la gente que conocían, etc. Además, fumaban dentro de la oficina y pensaban que estaba bien porque todos lo hacían. Yo y la recepcionista éramos los únicos que no fumábamos, pero supongo que no importábamos. El día que renuncié, estaba hablando por teléfono con la gerente de distrito, que me llamaba para confirmar los rumores sobre su comportamiento. Parece que había recibido llamadas de algunos de los trabajadores temporales que decían que no tenían nómina. El nuevo gerente de oficina se encargaba de eso, que los estaban enviando fuera de sus regiones asignadas. A los novatos no les importaban las preferencias de los trabajadores temporales ni los parámetros laborales y los asignaban a trabajos al azar, luego desactivaban sus perfiles si no se presentaban, etc. De todos modos, la gerente de la oficina entró a la oficina que compartía con su mejor amiga y le preguntó con quién estaba hablando por teléfono. Ella puso los ojos en blanco y se lo dijo, y comenzaron a hablar mal de mí mientras yo estaba sentada allí. Diane, le dije al director del distrito, lo siento, pero es mi último día. De hecho, me voy ahora mismo. Gracias por todo, pero no puedo trabajar con gente así. Buena suerte. La recepcionista me preguntó qué me pasaba cuando me vio salir, con los fumadores siguiéndome y llamándome apodos, y sin decir otra palabra, agarró su bolso y me siguió. Nos mantuvimos en contacto durante un tiempo. Diane la trasladó a otra oficina, pero no pudo convencerme de que volviera y me ocupara de la situación hasta que encontraran reemplazos para nuestra oficina. En retrospectiva, tal vez debería haber ayudado, pero para entonces ya no podía más.